Well, sometimes on this journey I get lost in my mistakes. What looks to me like weakness is a canvas for your strength. But my story isn't over. No, my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my Father does. No, failure won't define me, 'cause that's what my Father does. Just lay your burdens down. Here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Arrival's not the end game. The journey's where you are. And you never wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over if the story isn't good. And failure's never final when the Father's in the room. No, failure's never final when the Father's in the room. Just lay your burdens down. Here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Prodigals come home, and the helpless find hope, and love is on the move when the Father's in the room. And the risen doors fling wide, oh, the dead come to life, and love is on the move when the Father's in the room. Miracles take place, the cynical find faith. Love is breaking through when the Father's in the room. Jericho walls quaking, strongholds now are shaking. Love is breaking through when the Father's in the room. Love is breaking through when the Father's in the room. Just lay your burdens down. Here in the Father's house. Check your shame out the door, 'cause it ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Yeah. Just lay your burdens down. Here in the Father's house. Check your shame at the door, 'cause it ain't welcome anymore. You're in the Father's house. Well, good morning, Parkway. Buenos días, Parkway. Good to see you Es guys. bueno Happy New Year verles. to you. Feliz Welcome to año. 2025. Bienvenidos We have al made it. We're 2025. here, at Estamos least aquí, today. por lo Those of you menos who hoy. braved the- Algunos the que cold and, fueron valientes threatening para conditions this morning. venir Thank you for debido coming. al clima esta As we mañana. were singing that song, Estábamos it reminded cantando me y of me Paul's recuerda words de in las 2 palabras de Corinthians Pablo en 5. It 2 said, de Corintios "He 5 y died dice, for all, Él so that murió those por who todos live para might que no aquellos que longer viven ya no live for vivan para themselves, sí, but for he sino who para died aquel que on their murió behalf." por nuestro What a lugar. privilege Qué to gran sing the privilegio song, de "Jesus cantar paid ese it all."
Cristo. Jesús pagó todo y todo se lo debo a Él, no porque nosotros debemos, sino porque queremos. Qué gran amor que Dios derramó por nosotros, enviando a su único Hijo para morir por la muerte que nosotros no podíamos morir y para hacer expiación por nuestros pecados. Gloria a Dios por su gran regalo, y estamos agradecidos de estar en la casa de Dios esta mañana, estar con ustedes. Yo no soy el hermano Matt, si lo esperaban, lo siento. Estoy contento de estar aquí. Él no está con nosotros, pero también estoy agradecido porque tengo la oportunidad de hablar, de predicar, y Él confió con eso. Y espero que ustedes estén bien. Si no, me pueden decir, yo voy a llorar, pero todo va a estar bien y voy a vencer eso rápido. Y estaba pensando en qué decir especialmente en el primer domingo después del Año Nuevo, y la gente siempre habla acerca de debes dejar el pasado atrás y moverte hacia el frente, y debemos dejar el pasado atrás, y hay alguna verdad en eso, hay algunas cosas sabias que podemos hacer, especialmente como creyentes. Debemos dejar nuestra vida vieja atrás y movernos a nuestra nueva identidad en Cristo, y debemos hablar en verdad y en la identidad que tenemos en Cristo, y eso es importante. Pero estaba pensando en qué consejos o cosas podemos pensar, y tengo algunas cosas que quiero compartir pensando. Una es, algunos saben, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Algunos han escuchado eso antes, veo algunas manos. El resto de ustedes recuerden, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. También el mensaje no es cómo yo empiezo, sino cómo termino. Qué recordatorio de seguir, terminar bien, terminar fuerte, especialmente para nuestros estudiantes que tienen que ir de regreso a la escuela también. Es no cómo empiezas, sino cómo terminas. Asegúrense de eso. Otra cosa que recuerdo es cuando yo estaba en la escuela también, uno de mis estudiantes de inglés, también obtenemos más de lo que obtenemos, y preparándote para fallar es fallar para perder. Y recuerdo que un entrenador compartió eso en nuestra clase de inglés, y todavía hasta el día de hoy le doy a él crédito por eso, porque él introdujo eso a mi vida. Cuando no te preparas para fallar, y es bueno decirlo para lo que viene acerca de ti. Asegúrate de que estás preparado. Me gusta eso, es buen consejo. También otro, pensando en esta mañana, sigue nadando y encontrando a nadar, sigue nadando, sigue nadando. Otro que pensé, también es personal para mí, 32 menos o bajo de eso. Algunos de ustedes están pensando, ¿está con sandalias? No, porque hay mucho frío el día de hoy y no tengo sandalias, hoy tengo zapatos. Pero otra cosa que tengo que decir es, un hombre sabio aprende de sus errores, pero un hombre más sabio aprende de los errores de otros. Un hombre sabio aprende de sus errores, pero un hombre más sabio aprende de los errores que cometen otros. Qué buena oportunidad. Y quiero decir también, si han cometido un error en su vida, no tienen que compartir con otros para que ellos también puedan aprender. Eso es lo peor que me he sentido también. Todos nosotros, ninguno de nosotros en este cuarto es perfecto, pero ¿qué hacemos con nuestras imperfecciones? Nosotros solamente dejamos que eso sea un momento para que otros aprendan también. Sí, estoy yendo profundo porque les amo tanto para decirles eso, que no debemos desgastar nuestros errores, sino que eso sirva para que otros puedan aprender y que no experimenten lo mismo. ¿Están conmigo? Y sí, yo sé que algunas personas no escuchan, lo entiendo, pero no, que no sea porque yo no traté de compartir con ellos. Yo quiero estar en el lado de decir, no estoy diciendo de una manera difícil, pero te lo digo porque me preocupo por ti y he cometido esos errores y espero que eso te ayude para que no los cometas también. Quiero tratar en lugar de ver que tú estés luchando todo el tiempo. Y la otra cosa
También dos cosas equivocadas no hacen una buena. Y por último, predica el Evangelio en todo tiempo y usa también tus palabras. Y un gran recordatorio para nosotros, no solamente compartir el Evangelio con palabras, sino que también debemos vivir el Evangelio con nuestras vidas. Y es bueno obtener consejos de diferentes lugares, pero también debemos tomar consejos de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, si no conoces mucho, aquí es una iglesia que el apóstol Pablo fundó, y Pablo escribió una carta a la iglesia en Éfeso, y es un nombre un poco raro, pero les escribió a ellos para animarles. Y me gusta esto porque como un pastor, él no está escribiendo porque los odia, él está escribiendo porque 5 de ustedes están conmigo. Él escribió porque les amaba. No les escribió porque él pensaba que eran gente terrible, sino les escribió porque se preocupaba por ellos. Si nunca has leído el libro o la epístola a los Efesios, capítulo número 4, qué pasaje tan rico de la Escritura, y les animo para que lo lean, y quiero leer parte de eso, tal vez en un orden un poquito raro, pero espero que ustedes lo lean porque allí Pablo nos da una dirección sabia para nuestra vida y cómo vivir nuestra vida como un seguidor de Jesús y que nuestra identidad esté puesta en Él. Efesios 4 empieza diciendo que debemos caminar de manera digna de nuestra vocación. Efesios 4:3 dice que deben caminar de acuerdo digno de la vocación con que fueron llamados. Efesios capítulo 4:32. ¿Cómo vas a hacer tus puntos? Lo voy a hacer de la manera más simple como yo sé, dando la Escritura. Así que quiero animarles para que aprendan la Escritura, para que conozcan los puntos, porque cuando leemos la Escritura, recuerdo cuando Alan hizo esto, dijo aquello, y no importa si recuerdes que yo lo dije, sino que recuerdes lo que dice la palabra de Dios. Así que la manera de poder entender, memorizar capítulo 4, verso 32, lo leemos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que estoy leyendo allá, y también a veces sonrían y todo va a estar bien. Pero recuerden lo primero, dice, sed benignos unos con otros, sed buenos unos con otros, y es lo primero. Tal vez vamos para abajo si no lo tiene, ahí está. Así que debe ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Se me olvida a veces que Él también hizo con nosotros, pero esa es nuestra escritura y nuestras notas. Si lo hicieron imperfectamente, está bien. Si lo entendiste un poquito, también, buen trabajo. Pero vamos a ir. Lo primero dice que es algo que debemos aprender. Dice que debemos ser benignos unos con otros. Tal vez dice, eso es simple, fácil, algo que tus padres te dicen que hacer, que debes ser bueno con otras personas. Tal vez te lo dijo tu abuelita, tu mamá. Debes tratar a otros de la manera como quiere ser tratado, y eso fue lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, pero des en cuenta que empieza con ser benignos unos con otros. ¿Y acaso no nos da vergüenza que debemos recordarnos unos a otros hacer eso? Vivimos en un mundo donde la gente no es buena una con otra, pero no dice debemos hacerlo con todos, deberíamos hacerlo, pero dice que debemos ser benignos unos con otros. Eso es como algo que dice estar en la iglesia o algo así, ser benignos con el cuerpo de Cristo. Pablo y los escritores tenían unos pasajes donde habla acerca de cómo nosotros como la iglesia debemos interactuar unos con otros. Y el primer punto es que debemos ser benignos unos con otros. Quiero decirles algo. Algunos dicen, Alan, te estás parando en mis callos. Yo no estoy tratando de hacer eso, pero eso
tal vez al preparando yo me paré sobre mis propios callos, pero quiero que sepan que en este mensaje no estoy aquí para condescender, para decirte que yo lo hago todo perfecto. Yo estoy aquí para decirte que yo estoy siguiendo a Jesús lo mejor que yo puedo. Cometo errores, pero gloria a Dios que Él tiene gracia y misericordia para ti y para mí. Y hay tiempos cuando tal vez la cosa que yo diga tal vez tenga verdad, pero no sea benigno. Y eso es en mí, ¿verdad que sí? Pero también voy a hacer lo mejor para ser benigno con otros. Si algo, las personas, el pueblo de Dios, deberíamos ser diferentes. Si algo, la gente, el pueblo de Dios, deberíamos ser diferentes. El año pasado escuchaba historia detrás de otra historia, las cosas que yo leía y las cosas que veía de la gente que se había apartado de la iglesia, porque vieron que no había una diferencia entre lo que la iglesia hace y lo que el resto del mundo hace. Iglesia, es tiempo que nosotros paremos con eso. ¿Y cómo va a parar? Eso no se va a arreglar a sí mismo de un día para el otro. No va a ser fácil, pero empieza contigo y conmigo, escogiendo ser benignos unos con otros. Me gusta el hecho de que Pablo dice que sed benignos es un mandamiento. Si se dan cuenta, los estudiantes dicen inglés, pero Él nos está dando un mandamiento, pues que es algo que podemos hacer, no solamente algo que debemos esperar. Es algo que Él nos está dando, una cosa verdadera que podemos hacer porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza también. Así que nosotros debemos escoger ser benignos. A veces, honestamente, lo mejor que podemos hacer es dar un paso al lado y después regresar, tratar de hacer con algo y regresar a una conversación, algo de hablar con alguien, pero escoger ser benignos unos con otros en lugar de escoger responder. ¿Y cuál es la diferencia? Alguien te trató mal a ti, la primera tentación es ser malo con ellos también. Te voy a enseñar, yo soy del este de Tennessee, pero la realidad es que lo que pasa es que nosotros escogemos cómo responder. ¿Por qué? Porque podemos decidir hacerlo o no hacerlo. Y unos ejemplos que lo que danos Pablo a nosotros en diferentes áreas de nuestra vida, donde debemos ser benignos unos con otros. Efesios capítulo número 4. Pero en capítulo 4, lo primero que nos dice que nuestras acciones, y voy a bajar un poquito aquí en nuestras acciones. Vean lo que dice el versículo número 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Des en cuenta, nos dice cosas que nosotros debemos dejar de hacer, pero también dice, no dejes solamente de hacer algo. Él dice, nos dice que dejemos de hacer algo, pero que lo debemos cambiar con algo mejor. Cuando tú dejas algo, no sé, en tu casa, cuando dejas algo, usualmente si no decimos algo que esté allí, algo va a aparecer allí. Están conmigo, a veces estamos limpiando nuestra casa, sacando cosas, y si no tenemos cuidado, algo va a tomar su lugar y no sabemos cómo obtuvimos esto, de dónde vino, no sé. Pero si tú le dices algo que debe estar ahí, tiene un lugar para eso, entonces va a estar organizado y en su lugar. Así que Pablo dice que no robemos, pero que en lugar debemos trabajar para dar con otros. En nuestras palabras también nos dice que debemos dejar de mentir, pero debemos hablar verdad unos con otros. Así que dejamos esto y agarramos aquello. Escogemos no hacer esto, pero lo reemplazamos con otra cosa. Y qué bueno que nos dio estas palabras. Y otra vez, cuando empecé, esto no es un punto de superioridad, esta es la realidad de las cosas que yo a veces estoy luchando con eso de hacer. Nuestras acciones, la segunda cosa, nuestra actitud, del versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia,
y toda malicia. Get rid of that stuff. Debemos You know, when you get to quitar stop eso thinking de about it, in nuestra the moment, you vida. think that En el bitterness, momento you tú think piensas that en esa malice and that amargura, anger ese and enojo, hatred towards esa people is ira. justified, but the Y reality la is verdad it's just es que wearing you eso out, te and va it a makes life cansar awkward y va a for hacer you que la and vida that sea other person. difícil para ti How do o we para deal with otra it? Well, we're persona. gonna ¿Y deal with cómo it by dealing with tratamos other con people, eso? right? We're Tratando gonna con deal with otras it by personas confessing y and confesando y acknowledging, dándonos asking for cuenta, forgiveness, pidiendo seeking perdón, forgiveness, and buscando granting perdón y forgiveness. dando But the perdón. Y la reality is, realidad Paul tells us to es put que that Pablo stuff nos off. dice que Why? debemos Because poner it eso a un is lado. ¿Por qué? killing Porque us. eso nos And it is mata a killing our nosotros, relationships with mata others, nuestra and it makes relación it con really hard otros to be y hace kind when muy you're hanging on to difícil all the ser junk. benignos cuando estamos Right? llenos de So basura. he says, get Así that que stuff dice que out. debemos And then quitar notice eso what he de says in nuestra verse vida. Y 32, versículo be kind 32 dice, to one ser another benignos after unos we've con gotten otros rid of that después other que hemos stuff. quitado So todo lo getting rid of that demás. stuff enables us the Y eso nos da la opportunity to be oportunidad para kind ser to buenos one unos con another. otros. Look at the Y speech as well. también In verse en el 25, it says, versículo "Therefore, número laying aside 25, falsehood," por lo stop cual lying, desechando la "speak mentira, truth, each one hablad of you with his verdad neighbor, uno for we con are su prójimo, members porque somos of miembros one los unos de another." los Verse otros. 29, Versículo "Let no 29, unwholesome word ninguna proceed from your palabra mouth, but only corrompida such as salga is de good vuestra boca, for sino la que sea edification buena para la according to the necesaria need of edificación a the fin de dar moment, gracia a so los that it will give oyentes. grace to all those who hear." What a cool line. Qué So bueno that este it will mensaje, give porque grace to all debemos those who dar hear. gracia a los oyentes. Nosotros no debemos destruir a las personas, sino animarlos, reconstruirlos. Y Pablo dice que debemos ser buenos en nuestra actitud, en nuestra forma de hablar. Y también dice las cosas que decimos, también las cosas que nosotros comunicamos, cómo escribimos, las cosas que ponemos, las cosas que hacemos. Y me gusta una de esas cosas. Si no puedes decir algo bueno, entonces no digas nada. Y nuestras abuelitas nos decían eso, pero también se aplica a las cosas en la internet. Asegúrate que las cosas que tú dices sean para animar y no para desanimar. A veces eso es fácil y a veces es muy difícil hacerlo. También quiero decir, y para hablar un poquito al lado del fútbol, y cuando hablamos de gracia, amor y nuestra relación unos con otros podemos tener, pero la realidad es que en general las cosas que decimos deberían de animarnos, no desanimarnos. Y también, ¿cuál es el punto? Ser benignos unos con otros, hacer vida juntos como el cuerpo de Cristo, ser diferentes, amándonos unos a otros de la manera como Dios quiere que lo hagamos. También otra cosa fácil de hacer, pero difícil de hacer, cuando hablamos acerca de lo que Jesús dijo que en todas las cosas hagamos con otros como queremos que nos traten a nosotros. Mateo 7:12. ¿Y prácticamente qué significa? Y es más que eso, pero algunas cosas que eso significa: asumir lo mejor y no las intenciones peores de otras personas. ¿Cómo quieres que alguien escuche lo que tú dices? ¿Cómo quieres que alguien responda a lo que tú haces? ¿Y cómo quieres que ellos asuman lo mejor en lugar de asumir lo peor? Nuestro mundo asume lo peor todo el tiempo y lo entiendo. A veces hay que ser sabios, pero a veces debemos tratar de tener una mejor asunción en lugar de pensar lo peor, porque nos ayuda a ser más benignos con ellos y asegurar que los entendemos. También debemos escuchar a alguien, no sacar conclusiones tan rápido. Tú quieres que te escuchen y asumir también que no van a sacar conclusiones. Y lo último que me recuerda es que debemos estar dispuestos a perdonar. Y la realidad es que todos decimos cosas que a veces no queremos decir. Todos cometemos errores, pero debemos mostrar gracia unos a otros porque también hemos recibido gracia. Lo primero hoy es que debemos ser benignos unos con otros. También quiero retarme a mí y a ti este año que seamos benignos unos con otros. También va más allá de la iglesia, pero especialmente el cuerpo de Cristo, y que nosotros mostremos el amor de Jesús. También el próximo punto, misericordiosos, una palabra que no usamos mucho y tal vez nunca hemos hablado de eso, pero la realidad es, ¿qué es ser misericordioso? Tener un corazón suave, y traducirlo también un corazón compasivo, alguien que sufre al lado de otro. Cuando tienes compasión con alguien es porque tú les amas
te preocupas por ellos, te preocupas por lo que dicen, por lo que hacen, y si tienes esto, y Alan, esto está bien, pero ¿cómo obtenemos eso? Parte de lo que influencia eso es, el primer punto es ser benignos unos con otros, también un poquito más profundo en una relación, te preocupas por otros, asumiendo lo mejor en lugar de asumir lo peor de otros. Así que pasar tiempo en conversaciones genuinas, eso nos lleva a nosotros a tener un corazón más compasivo. Alguien que tú no sabes, no conoces quién es, y tal vez tú te preocupas por ellos, y tu corazón va a estar tal vez más compasivo con alguien que tú conoces. Tal vez eso ha sido un viaje misionero o algo. Te sientas con ellos en los miércoles y dices, oh, no, ellos, porque tú tienes relación con esa persona. Cuando tienes relación con alguien, tu corazón a veces va a ser más compasivo con ellos porque ya los conoces. Yo sé que hay algunos de ustedes que dicen, vamos a hablar de eso más tarde, pero mientras tú no tienes algo en contra de alguien, vas a ser más misericordioso con ellos. La otra cosa es que tener un corazón misericordioso no solamente relaciones unos con otros, pero también tener cuentas cortas. ¿Qué significa eso? Significa que una de las cosas que no nos permite tener un corazón misericordioso es cuando nosotros permitimos que haya pecado en nuestra vida, que no nos hemos arrepentido de eso y no haces algo acerca de eso. Eso lleva a una dureza en el corazón. Pero ¿qué haces cuando te das cuenta que estás en pecado o el Espíritu te convence? Entonces lo confiesas al Señor, no vienes y te sientas con un cura, sino que lo confiesas al Señor, y a veces necesitas entregar cuentas, se lo confiesas a un hermano, hermana en Cristo, para poder, pero nosotros debemos como estar con eso, y nosotros y Jesús tenemos eso, pero la verdad es que necesitamos ayuda porque no lo hemos confesado a otros. Entonces a veces eso crece dentro de nosotros, cuando debemos cortarlo de la raíz, pero cuando entregamos cuenta, entonces nos ayuda a crecer, y ya no tenemos una lista larga. También cuando a veces nos arrepentimos o creemos, apartamos de nuestros pecados, recibimos la gracia de Dios y caminamos en ella, caminamos en el perdón, sabiendo y poniendo nuestra identidad en lo que Jesús dice, que hemos sido perdonados y redimidos, y Él ya no se acuerda más de eso. No es que lo olvidó, sino que ya no es tomado en nuestra cuenta. Así que si tenemos pecado en nuestra vida, nos apartamos y nos volvemos a Cristo. Así que dejamos el pecado y nos volvemos a Cristo. La otra cosa es que cuando tenemos cosas unos con otros, trabajamos en eso. Yo no sé qué si quiere decir eso. A veces no estamos de acuerdo, tenemos frustraciones, y hay un tiempo cuando debemos dar gracia, pero hay un tiempo en el que necesitamos enfocarnos, porque si no lo tratamos, entonces eso se mantiene en el corazón. En Efesios, en el versículo 26, donde dice que no debemos enojarnos, sino no debemos airarnos, pero no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Yo uso esto cuando doy consejería prematrimonial. La comunicación es importante en las relaciones matrimoniales, en las amistades y en la iglesia. Cuando permitimos que haya basura en nuestra vida, no se pone mejor hasta que nosotros tratamos con eso, y dicen que no se debe poner el sol vuestro enojo. No me voy a quedar más tarde, no sé cómo vaya a hacer eso, pero eso no es bueno. Son las 7:30 y ya quiero dormir. Pero la realidad es que no es una cosa literal. Tal vez se puede aplicar, pero no permitas que eso se mantenga allí, que eso no lo trates. Cuando estamos hablando de esto, hay momentos cuando tú y tu esposo tal vez se van a frustrar unos con otros. Así es la vida. No significa que no se amen. Tal vez hay tiempos cuando dices, nosotros nos amamos unos a otros, pero estamos cansados. Cuando estás cansado,
y tienes sueño, entonces tal vez no te sientes de la mejor manera, tal vez no haces las mejores decisiones, entonces no ves a tu esposo o tu esposa de la mejor manera porque estás cansado y solamente quieres dormir. Estás conmigo, pero la realidad es que cuando dices nos amamos unos a otros, estamos frustrados, pero estoy comprometido contigo y te amo y hablemos de esto el día de mañana y vamos a hablar temprano de esto y lo vamos a resolver, pero tú afirmas tu relación y te vas a dormir, duermes, tal vez puedes ver las cosas diferente cuando te levantes en la mañana y la vida sea un poquito mejor. Yo veo de dónde y lo siento que respondí de la manera como lo hice porque y toma dos personas para tener una pelea, pero cuando estamos mal a veces no respondemos de la manera correcta. ¿Están conmigo? Y sé que es mucho, pero quédense conmigo para que la realidad es que toma dos para poder tener un pleito. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Mantenemos nuestras cuentas cortas y este pasaje, ¿qué es lo que dice? Dice que no deis lugar al diablo. No le das oportunidad. ¿Qué hacemos? Vamos y nos reconciliamos con nuestro hermano, nuestra hermana. En Mateo capítulo 5 Jesús dice lo mismo. Dice, si vienes y traes tu ofrenda, te das cuenta que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda, deja tu adoración en el altar, deja la iglesia y ve y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Están conmigo? Porque la realidad es que nuestras relaciones unos con otros va a afectar nuestra relación con Dios y esa es una razón por la cual es importante que nosotros tengamos listas cortas y debemos pedir perdón, buscar el perdón, debemos dar perdón. Y dices, parece que hablas de unas cosas fáciles y no estoy diciendo que sea eso, pero nos comprometemos a trabajar a través de las cosas unos con otros y des en cuenta lo que dice, si no lo hacemos va a permitir o le vamos a dar lugar al diablo. Cuando yo era joven, nosotros íbamos y pasábamos tiempo nuestros sábados en un gimnasio en Johnson City, Tennessee. Íbamos a un lugar, un gimnasio donde podíamos hacer escalar, íbamos a Taco Bell, regresábamos y estábamos ahí hasta que nos sacaban a las 10 de la noche. Y eso era lo que hacíamos y nos gustaba mucho escalar. No lo hacía muy bien, no lo hago bien como lo hacía antes. Y también no estoy físicamente como estaba antes, pero una cosa que yo aprendí cuando escalaba es que si tratas de hacer todo con tus brazos, de verdad estás no es la manera correcta. Para hacerlo bien tienes que usar todo tu cuerpo, porque tus músculos de las piernas son más fuertes que los músculos de tus brazos y cuando tú te aferras con el pie te puedes empujar hacia arriba y eso no lo podías hacer antes. Cuando tienes un buen fundamento debajo de ti puedes moverte en la dirección correcta. Ahora Pablo dice que nosotros aferrándonos al enojo, a la amargura y a la ira, ¿qué hace eso? ¿Nos ayuda? No, le da al diablo una oportunidad en nuestra vida. ¿Para qué? Para venir y causar división, para romper matrimonios, para romper amistades, para romper relaciones de negocios. ¿Y por qué es importante eso que nosotros tratemos con estas cosas? Porque si no, ¿qué hacemos? Dejamos que el diablo tenga oportunidad en nuestra vida, que le permitimos a él que haga lo que quiera y lo que él quiere hacer es división. Cristo nos ha llamado a estar juntos, a ser uno y a hacer vida juntos unos con otros y el diablo quiere que nosotros estemos enojados, con amargura, divididos y enojados unos con otros. Así que, ¿qué hacemos? Tratamos de tener listas cortas. Cuando hacemos algo, cuando algo está mal, nos enfocamos en eso y eso no es fácil. No es fácil aceptar que nos hemos equivocado, ofrecer perdón a otros, pero es la llave que todos debemos entender. Recuerden, lo primero, ser benignos unos con otros. Lo segundo, ser misericordiosos, tener un corazón, preocuparnos por otros. ¿Y cómo hacemos eso? Teniendo listas cortas en nuestro corazón, en nuestra vida, estar claros delante
delante de Dios, pero nuestras relaciones unos con otros. ¿Y cómo hacemos eso? Y estoy tan contento que preguntaron, aunque no lo hicieron, pero está bien porque llega a eso y dice al final, el último punto dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero debemos perdonarnos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros. Y eso no es, yo no estoy tratando de que tú te sientas culpable, estoy tratando de ayudarte a entender que la llave para el perdón es reconocer que nosotros hemos sido perdonados. Alan, tú no entiendes lo que esa persona me hizo. Sí, yo no sé lo que te hicieron. Y yo entiendo, hay momentos en mi vida cuando ha sido difícil perdonar a alguien, pero te puedo decir, la única forma que he encontrado la fuerza para perdonar algo es reconociendo que yo también he sido perdonado y que yo no soy perfecto, que yo necesito gracia. Por eso yo también necesito mostrar gracia a los que están cerca de mí. ¿Cuál era la parábola del siervo que no perdonaba? Alguien debía demasiado dinero y no lo podía pagar y viene y dice y le pide y le dice, sabes que lo voy a perdonar todo, voy a perdonar tu deuda, y en lugar de irse gozando y estar emocionado, literalmente, él ha sido perdonado por todo, pero él va y encuentra a alguien que le debe, pero le debe poquito, tal vez algo que le podía pagar, y dice, dame mi dinero, me debes. Y alguien viene y dice, oh, pero has sido perdonado aquella deuda, pero no quieres perdonar este poquito. Y le dijeron al dueño, al amo, y lo mete en la cárcel porque le dice, ¿cómo pudiste hacer esto? Te perdoné toda esta deuda, pero esta persona te debía un poquito y no lo debiste perdonar. Es lo mismo que Jesús ha hecho por ti y por mí. Eso es la gracia del Evangelio, y eso es lo que nosotros como cristianos, nosotros abrazamos eso. ¿Y lo hace fácil? No. Pero lo hace bien, y la razón por qué hacemos lo que hacemos. Leí un libro hace algunos años que se llama Hacer la Paz, y ustedes, los estudiantes, lo han estudiado también. Pero hay unas cosas, unos principios importantes que quiero compartir acerca de eso, porque es importante que reconozcamos eso, porque muchas veces nosotros decimos, no lo puedo perdonar todavía, o por esto, por aquello. Pero quiero mostrarles por qué he aprendido a trabajar algunas de estas cosas. Nosotros a veces no entendemos bien lo que es el perdón o lo que no es. Y esto no es el perdón. En primer lugar, perdonar no es un sentimiento. Y decimos a veces, yo te voy a perdonar cuando sienta perdonarte. A veces yo lo he hecho. Te voy a perdonar cuando lo sienta, pero nuestros sentimientos cambian mucho. Nuestros sentimientos cambian. A veces sentimos algo y el siguiente minuto sentimos otra cosa. Y a veces es tiempo que nos debemos parar, basar nuestras decisiones solamente en las emociones. Ellos nos pueden ayudar en algunas situaciones a discernir algunas cosas, pero no debe ser la fundación para las decisiones que hacemos. La verdad debe ser la fundación por lo que hacemos las cosas, y reconocer que el perdón no es un sentimiento, es una decisión que nosotros hacemos. La realidad, cuando hacemos esa decisión, nuestros sentimientos van a seguir, tal vez no inmediatamente, tal vez no el primer día, tal vez, ya los perdoné y todo está bien. No quiero decirles, los vas a ver y vas a sentir algo todavía dentro, ese momento dentro de ti, pero debes recordarte de algo. Te he perdonado y estoy trabajando en perdonar, en tratar esto diferentemente. Estoy tratando de estas cosas porque he escogido y hacer esta decisión como un seguidor de Jesús. ¿Están conmigo? Así que perdonar no es una emoción o un sentimiento, es una decisión que nosotros tomamos. Tampoco es lo mismo que olvidar. ¿Me pueden decir amén? Algunas cosas que hacen las personas, pero hay cosas que las personas hacen que hacen mucho daño y duele mucho, y es difícil olvidar esas cosas.
Tal vez han rompido nuestra confianza, ya no confío en ti y cosas así. Y nuestros estudiantes también les digo que perder la confianza es lo más difícil que hay y es difícil recuperarlo y es posible obtener, pero toma tiempo y esfuerzo. El perdón no es lo mismo que olvidar. Y pensando en esto, cuando Jesús murió en el Calvario, en la cruz, ¿piensan ustedes que Dios completamente olvidó todos nuestros pecados? No, Él no los olvidó. Él escogió, Él aceptó el sacrificio de su Hijo para hacer expiación por nuestros pecados. Él sabe nuestros pecados, pero Él escogió decir, ya no te voy a hacer culpable por esto, porque Cristo murió por ti. Perdonar a alguien no es lo mismo que olvidar. Cuando nosotros escogemos perdonar, el sentimiento o los pensamientos se van a ir con el tiempo, escogiendo y diciendo, voy a escoger no hacer esta cosa, y lo más que haces esto, y eso con el tiempo se va a ir, no va a ser inmediato, me gustaría que así fuera, pero se desaparece con el tiempo. En tercer lugar, perdón no es lo mismo que pasar por alto, porque a veces pensamos, y yo no estoy listo para perdonar porque me chocaron el carro y me hicieron daño, le hicieron daño a mi matrimonio, mi negocio, esto, aquello. Perdonar a alguien no es lo mismo que dar excusas o excusar a alguien o perdonar las consecuencias que deben aceptar. Cuando yo voy y digo, voy manejando rápido, a veces lo hago, ustedes saben de lo que digo, pero estoy trabajando en eso y tengo algunos recordatorios, pero el oficial de la policía me para y yo le digo, lo siento mucho, no estaba poniendo atención, y a veces yo iba a casa y estaba emocionado, casi llegaba a casa y dijo, mira, yo entiendo eso, pero vas a tener que pagar un ticket. Solo porque él me perdonó o porque dijo este caso, yo todavía tuve que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Perdonar a alguien no significa que no van a haber consecuencias. Perdonar, darse cuenta de que hay consecuencias y escogemos movernos hacia adelante y trabajar con esas cosas. ¿Están conmigo? Esto es muy importante en relaciones de unos con otros, matrimonios y amistades, porque muchas amistades es una gran cosa, necesitamos reconocer eso, pero a pesar de todo eso, nosotros debemos escoger trabajar en esas situaciones. Perdonar no es lo mismo que no reconocer que hay consecuencias. Y también entiendo, ahí hay personas, tú no estás solo si estás pasando por esto, todos luchamos con cosas, pensamos en cosas y todo eso, pero mientras nosotros más nos aferramos a las cosas y mientras más querramos nosotros, no es fácil, a veces no pasa, el cambio no viene de la noche a la mañana, pero no debemos permitir que el enemigo tenga ventaja sobre nuestra vida. Debemos quitar esas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Teniendo listas cortas, trabajando con estas cosas. Tenemos 4 promesas del perdón, quiero que vean eso, 4 promesas del perdón. Y ustedes pueden tomar esto, una fotografía si quieren, o quiero dárselos a ustedes también si lo quieren. Y esto cambió mi manera de pensar en cuanto al perdón cuando estaba en el seminario, porque pensaba, y cuando me pidan perdón voy a perdonar o cosas así. Pero aquí es donde llegamos a la verdad. Las promesas de la verdad es que yo no me voy a quedar en el incidente. Cuando tú dices, yo estoy enojado con esa persona, en lugar de sentarte, debes escoger, orar por eso, tratar de buscar ayuda. Tal vez debes buscar a alguien y decirle, ora por mí, o tratar de no hablar del incidente de la problema o cómo responder a eso, porque está en nuestro corazón. ¿Y cómo sabemos? Pero escoger no quedarse en el incidente. Y la segunda cosa, no voy a tratar de traer este incidente y usarlo en contra tuya, porque si decidiste que vas a perdonar, eso no es una
como una munición que tú tengas ahí para usarlo en contra de la persona. Es decir, tengo esto, pero porque he sido perdonado, porque Jesús murió por mí, yo voy a escoger hacer esto por el bien de nuestra relación o de nuestra amistad, y no lo voy a usar como en contra tuya. Y es difícil porque la gente nos gustaría tener algo como una munición en contra de esas personas. Pero si de verdad nosotros queremos tener una relación, nosotros debemos poner las cosas correctas. La realidad es que cuando te rompes un hueso de tu cuerpo, toma tiempo que sane. ¿Y qué pasaría si tú estuvieras caminando con una pierna rota? Entonces las cosas no funcionan, y lo mismo pasa con nuestras relaciones, necesitan ser sanadas. Y eso toma tiempo. Yo no me voy a quedar en el incidente, no lo voy a usar en contra de otras personas, a menos que sea alguien que estamos tratando algo o que confiamos, y no es bueno usarlo en contra de otras personas tampoco. Pero no voy a usar esto como chisme en contra de otra persona, porque cuando hacemos eso, nosotros nos estamos sembrando semillas de amargura en contra de otras personas. Y eso va hasta el principio. Debemos ser benignos unos con otros. Si quieres que alguien te haga eso a ti, eso es una de las formas que el hermano Ken daba consejería. Tú quisieras que alguien te hiciera eso en contra tuya. Tienes ese momento en el que dices, sí, es correcto. Tú no quisieras que alguien haga eso contigo, tampoco tú lo deberías de hacer. Por último, yo no voy a permitir que ese incidente nos separe. Escoger perdonar no es fácil hacer, pero es una cosa buena, porque al final, si escogemos perdonar o trabajar hacia el perdón, eso es lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. Y no depende solo de mí, es cierto, no depende solo de ti, pero ¿a quién le das tú el control sobre eso? No puedo controlar a alguien, pero sí puedo controlar cómo yo respondo. Romanos 12, 18 dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Y eso, si depende de mí o depende de ellos, si depende de mí, de ti y de mí, alguien ha hecho algo mal a mí, y ese es su problema. ¿Cómo respondo? Eso es mi parte. He respondido con gracia, con bondad, con verdad. Digo eso porque es importante. Con justicia. Recordemos, solo porque perdoné no significa que no vayan a haber consecuencias. Quiero trabajar con ellos, que las cosas estén bien. Si nosotros hacemos esto, y si vivimos el Evangelio en nuestra iglesia y en nuestras vidas, no solamente Parkway, todos nosotros, todo el pueblo de Dios, trabajar unos con otros, perdonar unos a otros, como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. Qué buen recordatorio que podemos perdonar, porque nosotros hemos sido perdonados. Esta mañana, no sé dónde tú te encuentras o lo que está pasando en tu mundo. Como empecé el mensaje, no es un momento de que Alan sea superior a todos los demás, es un momento de honestidad y reconocer que para seguir adelante hay cosas que nosotros podemos hacer para poder ayudar no solamente en nuestra iglesia, sino también el mundo, que el mundo sea mejor. Podemos ser benignos unos con otros, escoger ser bondadosos, tener un corazón misericordioso, podemos confesar nuestros pecados, podemos pedir perdón, podemos compartir el perdón unos con otros, porque Dios nos ha perdonado a nosotros primero. Esta mañana no sé dónde tú te encuentres. Tal vez tú no has probado la gracia y la misericordia. Ven y acepta su perdón. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió por ti, murió por mí, no para que nuestros
pecados fueran olvidados, sino que para que fueran pagados por ellos. Jesús pagó todo. Ese pecado no fue olvidado, fue perdonado, y es importante que reconozcamos eso. Pero es un regalo y que nosotros debemos aceptar. Hoy, si tú no has aceptado a Cristo, espero que tú vengas y confíes en Él, confíes en Jesús, que tú le aceptes como tu Salvador, que reconozcas que Él pagó todo y que todo se lo debemos a Él. Nosotros, en el sentido que debemos, queremos, y ese es el amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Tal vez esta mañana tienes algunos conflictos y tú puedas decir que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejes que la maldad, no le des oportunidad al diablo. Mándale un texto, ve a ver a esa persona y digo esto, un texto y esas cosas son buenas. Y yo lo digo recientemente, lo he dicho, si necesitas ir a verlos, debes acercarte a esas personas y empieza a mover el asunto, porque esa cosa puede pasar, y si otro día pasa y otro día pasa, la pregunta es, ¿vamos nosotros a parar que el enemigo avance o vamos a permitir que nos siga dividiendo de unos con otros? ¿Irías hoy a contactar a esa persona, tal vez un miembro de la familia? Tal vez es algo que pasó en la Navidad, pasamos mucho tiempo juntos y nosotros podemos honestamente admitir que nos frustramos unos con otros. Y tú podrías el día de hoy tratar con eso y no permitas que eso quede y haga raíz, sino que hagas que esas cosas. Tal vez hoy quieres venir, unirte a nuestra iglesia. Nos gustaría que vengas y vivir una vida juntos. Eso hemos sido llamados a hacer, a vivir una vida cristiana juntos. Si tú vienes, quieres vivir una vida juntos y rendirnos cuentas unos a otros y hablar verdad unos a otros y edificar unos a otros. Somos llamados a caminar de una manera digna de nuestro llamamiento. Pónganse de pie, vamos a orar. Después de orar, si necesitas venir, mi esperanza es que vengas, que tú permitas que Dios obre en tu corazón de cualquier manera que Él necesita, que tú digas sí, que confíes y que tú seas fiel en lo que Él te esté guiando. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Es la verdad. Estoy agradecido que tú me sigues mostrando y enseñando de las cosas que no debo hacer para pecar contra ti. Gracias porque tu palabra nos anima, a veces es fuerte, y estoy agradecido que estás con nosotros y la escuchamos y la vivimos. Oro para que en este lugar que nosotros respondamos hoy a tu palabra, si tu espíritu se mueve en nosotros, nos muestres algo que debemos cambiar, que nosotros no digamos que no, pero que digamos que sí, y que nosotros, y si alguien necesita arreglar algo, que le des la gracia y la fuerza para hacerlo. Alguien que necesita confiar en ti como Señor y Salvador, que le ayudes a dar ese paso de confiar. Tal vez alguien tiene una dificultad en su vida, necesita alguien que ore, necesita consejería. Ayúdalos para que puedan pasar al frente. Señor, oro para que en todas las cosas hoy, Señor, que tu Espíritu se mueva y que obres en nosotros. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Oramos estas cosas en su nombre. Amén. Si necesitas pasar, ven. Si necesitas algo, alguien que necesite que ore, el staff va a estar aquí. Queremos orar por ti. Si quieres hablar con nosotros, también queremos hablar contigo. Es difícil a veces admitirlo, pero para eso estamos aquí. Si necesitas pasar, ven. Was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin
separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to yield it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope.